Bueno, en este video que vamos a hacer sobre la segunda parte de números complejos, va a tener por objetivo tratar de ver cómo podemos usar la expresión polar de un número complejo para hacer ciertas cosas. Es decir, lo primero que vamos a intentar hacer en este video es ver cómo se puede hacer el producto entre dos números complejos cuando los dos números complejos están en forma polar, y después lo que vamos a ver o estudiar es ver cómo calcular potencias de números complejos cuando estos tengan la forma polar, y como consecuencia de esto que acabo de decir, de calcular potencias de números complejos cuando están en forma polar, ver cómo se pueden resolver ecuaciones complejas que involucran potencias, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, lo vamos a poner acá dentro del capítulo de números complejos, ¿sí? Y de lo que nos vamos a empezar a ocupar es de cómo hacer producto de números complejos cuando estos están expresados en forma polar. Pero para hacer eso vamos a recordar de los videos anteriores, si mal no recuerdo de 2 videos anteriores para atrás, cómo es la forma polar de un número complejo, ¿sí? Entonces recordemos que la forma polar de un número complejo, vamos a decir z, ¿sí? es de la forma z igual r por coseno de teta más i seno de teta, donde r es el llamado radio o módulo del número complejo z y teta es el ángulo. Bien, desde un punto de vista geométrico, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Otra cuestión importante acá de aclarar en la definición de forma polar del número complejo es que el número complejo tiene el rango 0, 2pi, pudiendo abarcar el valor 0 pero no 2pi, ¿sí? Entonces lo que les decía acá es que desde un punto de vista geométrico, cuando uno quiere representar este número complejo en el plano imaginario, este es el eje imaginario, acá tengo el origen y acá tengo el eje real. Entonces, si yo quiero representar este número complejo, tengo que mirar una inclinación de valor teta, supongamos que es esto que está acá, y me tengo que desplazar en ese sentido r, una distancia de r, ¿sí? Y este es el número complejo. ¿Está bien? Acá tengo el número complejo. Ahora bien, observen lo siguiente. Si yo, por ejemplo, miro la inclinación de este número complejo que es teta y le sumo 2pi, si yo a este ángulo le sumo 2pi, vuelvo a parar al mismo lugar. Es decir, en cuanto a la inclinación, ¿sí? Vuelvo a tener la misma inclinación. Ahora, si yo sumo no solo 2pi, sino cualquier múltiplo entero de 2pi, vuelvo a tener la misma inclinación. Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Si considero teta más 2k pi, ¿sí? Se tiene la misma inclinación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, en lugar de considerar el ángulo teta, considero teta más un múltiplo entero de 2pi, cualquiera sea ese múltiplo entero, vuelvo a tener la misma representación del número complejo.
Entonces, lo que quiero significar con esto es que la representación de un número complejo en forma polar no es única. Entonces, vamos a hacer una serie de observaciones, ¿sí? De las cuales la primera es lo que acabo de decir. La representación de un número complejo en forma polar no es única. Más aún, los números de la forma, vamos a poner así, los números de la forma R coseno de teta más 2k pi más i seno de teta más 2k pi representan también al complejo Z. Es decir, para cualquier valor de k entero, todos estos, digamos, por cada k, esto representa un número complejo en forma polar. En todas estas representaciones complejas de un número polar son representaciones del mismo número, de este mismo número Z. ¿Está bien? Es decir, la representación, esto justamente es lo que acabo de decir, la representación de un complejo en forma polar no es única. ¿Sí? Y además, como consecuencia de esto, uno puede dar un criterio para la igualdad de números complejos cuando tienen estos la forma polar. ¿Por qué? Porque volvamos otra vez al gráfico este. Si yo considero el número complejo Z en forma polar, así de esta forma, y por lo que yo acabo de decir recién, si considero en lugar de teta cualquier ángulo que va a ser la suma entre teta y un múltiplo entero cualquiera de 2pi, vuelvo a tener la misma representación, es decir, vuelvo a tener el mismo número complejo. Por lo tanto, dos números complejos van a ser iguales si tienen el mismo radio, obviamente, porque tienen que tener el mismo radio, si quiero que dos sean iguales, pero el ángulo, es decir, la inclinación, no necesariamente tiene que ser la misma, sino que tiene que ser la inclinación original más cualquier múltiplo entero de 2pi. Es decir, con que ocurra eso, ya los dos números complejos van a ser los mismos. Entonces vamos a escribir esto como otra observación, que está muy atada a lo que acabamos de decir recién. Dos números complejos vamos a poner Z1 de radio R1 coseno de teta 1 más i seno de teta 1 y vamos a poner Z2 R2 coseno de teta 2 más i seno de teta 2. Entonces, dos números complejos en forma polar, porque estos dos están en forma polar, de esta forma, son iguales si pasan dos cosas. Primera cuestión, los radios o módulos son el mismo. Es decir, R1 es igual a R2. Y la segunda cuestión es lo que acabamos de decir recién. El ángulo de uno tiene que ser el ángulo del otro más cualquier múltiplo entero de 2pi. ¿Sí? Dicho de otra forma, si los ángulos difieren en un múltiplo entero de 2pi. Eso es lo mismo, ¿se dan cuenta? Decir que dos números complejos son iguales si el ángulo de uno
es el ángulo del otro más un múltiplo entero de 2pi, es lo mismo que decir que la diferencia entre los dos ángulos es un múltiplo entero de 2pi. Entonces lo vamos a poner de esa forma. Entonces, si los radios son iguales y si el ángulo de uno, que puede ser θ1, menos el ángulo del otro, que es θ2, es un múltiplo entero de 2pi. ¿Sí? Donde k es un número entero. ¿Se entiende? Este es un criterio de igualdad que podemos dar para números complejos cuando están los dos expresados en forma polar. ¿Sí? Si los radios son iguales y si la diferencia de las inclinaciones es un múltiplo entero de 2pi. Esto va a ser muy importante más adelante cuando veamos el tema de cómo resolver una ecuación compleja que involucra potencias, ¿sí? Eso va a estar, digamos, directamente relacionado con lo que va a ser el teorema de las raíces, que va a ser el teorema fundamental de este capítulo de números complejos. Entonces, para entender ese teorema de las raíces, que va a proporcionar soluciones a ecuaciones complejas que involucran potencias, va a ser muy importante que recordemos esto, ¿sí? Este criterio de igualdad de números complejos, ¿sí? Bueno, otra cuestión importante a observar es que pasar de la forma polar a la forma binómica es muy fácil. En el video anterior se explicó cómo pasar de forma binómica a forma polar. Bueno, para pasar de forma binómica a forma polar hay que analizar varios casos y no es trivial el pasaje. Pero el pasaje de forma polar a trigonométrica es muy fácil. De forma polar a binómica es muy fácil, fíjense. Si z tiene la forma polar z igual r coseno del ángulo más i seno del ángulo, entonces si yo quiero ver este número en forma binómica, basta con distribuir el radio a cada uno de los términos, agrupar y queda automáticamente la forma binómica del número complejo. Entonces fíjense, si digamos, se puede escribir z, digamos, distribuyo este valor de z y me queda r por el coseno de θ más i r seno de θ, ¿sí? Y poniendo a igual r coseno de θ y b igual r seno de θ, se tiene que z se puede escribir de la forma a más ib, es decir, la forma binómica del complejo z que anteriormente estaba expresado en forma polar, ¿sí? Esa es la forma binómica de z, ¿sí? Es decir, pasar de forma polar a forma binómica es una cuestión trivial, porque si yo tengo la forma polar así, lo único que tengo que hacer para pasar a la forma binómica es distribuir el radio o módulo a cada uno de los términos, agrupo de esta forma, y esta es la parte real y la parte imaginaria de la forma binómica que tiene un número complejo, ¿sí? Cuando uno quiere pasar, como dije recién, de forma binómica a forma polar, es decir, al revés de esto que estoy haciendo acá, la situación ya no es trivial y eso está explicado en el video anterior, ¿sí? Ahí hay que analizar en qué cuadrante cae el número complejo y de acuerdo al cuadrante va a ser el ángulo que va a representar la forma polar. Pero todo eso está explicado en el video anterior y no es trivial. Esto de pasar a forma polar a binómica sí es trivial y se hace de esta forma. ¿Está bien? Bien. Vamos ahora a ver cómo, digamos, esta es la hoja 2, cómo
es posible hacer el producto de números complejos cuando los dos están expresados en forma polar, ¿sí? Entonces de lo que nos vamos a ocupar ahora es del producto y también del cociente. ¿Sí? Entonces, para ver cómo va a ser esto del producto y del cociente, vamos a supongamos que tenemos dos números complejos. Z1 es el complejo en forma polar, R1, coseno del ángulo, θ1 más I, seno de θ2, y que Z2 es el complejo en forma polar R2, coseno del ángulo, θ2, más I, acá θ1, ¿sí? Este es el mismo ángulo que este. Y acá seno de θ2, ¿sí? Sí, ahí tengo dos números complejos, los dos expresados en forma polar, ¿sí? Entonces a mí me interesaría ver cómo es el producto de los complejos cuando tienen esta expresión polar cada uno. Entonces, si calculamos, nos va a dar Z1 por Z2. Esto es poner, acá déjenme poner corchete, acá voy a tener R1 coseno de θ1 más I seno de θ1, todo esto multiplicado por Z2, que su forma polar es R2 coseno de θ2 más I seno de θ2. ¿Sí? Bueno, vamos ahí puse el producto, pero con la forma polar. Ahora bien, si quiero continuar acá con el cálculo del producto, fíjense que acá R1 y R2 son dos números reales. Los podría juntar y sacarlos para afuera, para la izquierda. Entonces, si hago eso, me queda R1 por R2. ¿Sí? Y acá adentro me va a quedar coseno de θ1 más I seno de θ2, de θ1, perdón, acá. Todo esto por coseno de θ2 más I seno de θ2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero continuar con el cálculo, acá necesito multiplicar, digamos, hacer la distribución y multiplicar término con término, ¿sí? Entonces, si hago eso, acá me va a quedar R1 por R2, y acá dentro del corchete, ¿qué va a quedar? Bueno, fíjense, vamos a ver si podemos ir haciendo algunos pasos por adelantado. Coseno de θ1 por coseno de θ2 lo voy a poner acá. Coseno de θ1 por coseno de θ2. Después, cuando la otra parte de la parte real que va a venir ahora, va a ser cuando multiplique esto con esto, ¿sí? Si yo lo quiero hacer de forma ordenada, lo vamos a hacer de forma ordenada como para que ustedes no se pierdan, pero fíjense. Ahora lo que viene, si lo hago en forma ordenada, es multiplicar esto por esto. Entonces acá viene más, va a ser esto por todo este término que está acá, o sea, va a ser I coseno de θ1 por seno de θ2. Después va a venir el producto de este por este. Bueno, cuando haga el producto de esto por esto me va a quedar I seno de θ1 por coseno de θ2. Y el último producto va a ser cuando multiplique I seno de θ1 por I seno de θ2. Pero si recordamos, I al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, este I por este I, que es I al cuadrado, se hace menos 1. Y me queda directamente menos seno de θ1 por seno de θ2. Y acá
terminó el producto, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver este cálculo que he hecho acá, esta expresión que me quedó acá, intento verla en forma polar, voy a tener que hacer de que quede una parte real y una parte imaginaria. Bueno, esto que tengo acá, coseno de teta 1 por coseno de teta 2 y menos seno de teta 1 por seno de teta 2, forman la parte real del número complejo que representa el producto, ¿sí? Entonces, si yo agrupo, me va a quedar R1 por R2 y acá dentro del corchete va a quedar coseno de teta 1 por el coseno de teta 2. Esto lo agrupo con esto, me va a quedar menos seno de teta 1 por seno de teta 2. Esto va a ser la parte real de este nuevo número complejo que va a ser el producto. Y después voy a juntar estos dos términos que tengo acá. Y le voy a sacar factor común y la unidad imaginaria, ¿sí? Entonces, cuando junte estos dos y saque factor común y, me va a quedar i por coseno de teta 1, seno de teta 2, más seno de teta 1 por el coseno de teta 2. ¿Bien? Entonces, fíjense que ya tiene el aspecto de un número complejo, esta última expresión que queda acá. Pero si ustedes recuerdan la fórmula del coseno de la suma y el seno de la suma, estas dos expresiones que están acá de los dos lados del más se pueden simplificar. Es decir, recordando que el seno de la suma de dos ángulos, vamos a poner alfa 1 más alfa 2, es el seno de alfa 1 por el coseno de alfa 2 más, acá va a quedar el seno de alfa 2 por el coseno de alfa 1, y recordando también que el coseno de la suma de dos ángulos va a ser el coseno de alfa 1 por el coseno de alfa 2 menos el seno de alfa 1 por el seno de alfa 2. Recordando esto, en esta última expresión del producto que nos quedó, vamos a tener la siguiente expresión. Recordando eso, se tiene que Z1 por Z2 va a ser R1 por R2 por lo que va a quedar acá dentro del corchete, va a ser de nuevo por esta suma de seno y coseno, de ángulos del seno y el coseno, me va a quedar que la primera expresión, fíjese, esta que está acá, va a ser exactamente usar la segunda, el coseno de una suma, ¿sí? Entonces, en la primera expresión va esta que está acá, con alfa 1 igual teta 1 y alfa 2 igual teta 2. Entonces lo que me va a quedar es la primera expresión, coseno de teta 1 más teta 2, y en la segunda expresión voy a usar el seno de una suma. Fíjense, esto que está acá es exactamente el seno de la suma de teta 1 más teta 2, ¿sí? Según la fórmula del seno de una suma de ángulos. Entonces acá lo que va a quedar es i por el seno de teta 1 más teta 2. ¿Bien? Entonces fíjense, recapitulando un poco lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho acá? Teníamos dos números complejos expresados en forma polar. Si tenemos dos números complejos expresados en forma polar y hacemos el producto, haciendo todas las cuentas que hemos hecho, llegamos a la cuenta de que el producto es multiplicar los radios de los dos números complejos
y lo que va después es una forma polar donde el ángulo es la suma de los ángulos de los dos. Fíjense que es una forma más compacta de escribir, queda en una forma compacta el producto de los dos números cuando los dos están en forma polar, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas que uno puede concluir acerca del producto de dos números complejos cuando cada uno de los dos números complejos tiene una forma polar, ¿sí? Ahora, la pregunta es, bueno, este es el producto. Ahora, ¿qué pasa con la suma? Con el cociente, ¿sí? Digamos, ¿qué pasa si ahora uno quiere hacer el cociente de números complejos? Bueno, si ahora uno pretende hacer el cociente, uno va a tener que hacer un par de suposiciones, ¿sí? Sobre todo del complejo Z2, ¿sí? Entonces, para el cociente, acá seguimos con las mismas expresiones polares para Z1 y para Z2. Entonces, para el cociente, vamos a suponer que el complejo Z2 es distinto de 0, ¿sí? Entre otras cosas, esto quiere decir que el R2 es distinto de 0, porque el R2 es el módulo o radio del complejo Z2. ¿Está bien? Bueno, entonces, si suponemos que el Z2 es distinto de 0 y queremos hacer el cociente, haciendo las mismas cuentas o parecidas que recién, pero esta vez usando el coseno y el seno de la diferencia de ángulos, vamos a llegar a la siguiente expresión. Es decir, usando, no vamos a hacer otra vez la cuenta, pero sí vamos a decir que usamos, ¿sí? Usando esta vez el coseno de la diferencia y el seno de la diferencia, llegamos a la siguiente expresión para el cociente de dos números complejos. Z1 sobre Z2 lo voy a poder expresar como el cociente de los radios, R1 sobre R2, y lo que va a ir adentro es más o menos lo lógico, o lo que más o menos ustedes pueden estar esperando. Si en el producto el ángulo que iba en el resultado final era la suma, para el cociente lo que va a ir es la diferencia. Entonces lo que va a quedar acá es coseno de θ1 menos θ2 más i por el seno de θ1 menos θ2. ¿Sí? Fíjense que esta expresión que está acá tiene sentido porque el R2 es distinto de 0 porque hemos supuesto que el complejo Z2 es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión que queda para la división de dos números complejos cuando los dos están en forma polar, ¿sí? Pero el denominador es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, tanto para el producto como para el cociente, cuando están expresados en forma polar, uno obtiene una fórmula para calcularlo. Bueno, esto que hemos hecho acá en realidad es, si ustedes quieren, el bosquejo de la demostración de un teorema que contiene este resultado. Entonces vamos a enunciar ahora el teorema. Vamos a sintetizar lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, teorema. Vamos a ponerle acá teorema 1, que es para esta teoría que estamos dando. Nos dice lo siguiente. Si Z1 y Z2 tienen la expresión polar dada, para no escribir de nuevo, vamos a ponerle acá a estas dos expresiones estrellita, ¿sí? La expresión polar dada en estrellita. Entonces, se tiene lo siguiente. El producto Z1 por Z2 va a ser el producto de los radios,
que es lo que las primeras cuentas que hicimos, R1 por R2, por el coseno de teta 1 más teta 2, más i seno de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Ahora, si z2 es distinto de 0, lo que vamos a tener es que z1 sobre z2 va a ser R1 sobre R2 por el coseno de teta 1 menos teta 2 más i seno de teta 1 menos teta 2. ¿Sí? Entonces acá en este teorema queda englobado más o menos todo lo que hemos hecho recién. ¿Sí? Si yo tengo dos números complejos expresados en forma polar de esta forma y quiero hacer el producto, lo único que tengo que hacer es multiplicar los radios y poner en la forma polar la suma de los ángulos. ¿Sí? Y si yo quiero hacer el cociente de dos números complejos, los tengo que tener en forma polar y el resultado va a ser el cociente de los radios y poner en la forma polar, en lugar de la suma, la diferencia de los ángulos. ¿Sí? Esto recuerden, para el cociente, que tiene que ser el denominador distinto de 0, si no esto no tiene sentido. ¿Sí? Bueno, entonces esto es hacer producto y cociente de números complejos cuando los tengo los dos en forma polar. Si yo quiero hacer tanto el producto como el cociente y me dan dos números complejos que no están en forma polar, el primer paso, si quiero usar este teorema, es poner los dos números complejos en forma polar. Porque si los tengo en forma binómica, no van a poder usar el teorema. Este es un teorema solamente que funciona con forma polar. No es un teorema que aplica cuando el complejo está en otra forma. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es ponerlos a los dos en forma polar, y ahí estoy en condiciones de aplicar el teorema. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Entonces, ejemplo. Supongamos que tenemos el número Z1, el número complejo en forma binómica, menos 2 más i por 0. ¿Sí? Y tengo el otro número complejo, también en forma binómica, 0 más i. Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer el producto de estos dos números complejos usando este teorema. Quiero aplicar la primera fórmula de este teorema. Bueno, así como están los números complejos no voy a poder. Así como está no se puede. Entonces lo primero que tengo que hacer es poner los dos números en forma polar, que es lo que acabamos de decir recién. Entonces, el primer paso, debo poner Z1 y Z2 en forma polar. ¿Y cómo es eso? Bueno, me fijo cómo están, digamos, de acuerdo al video anterior que explica cómo pasar de forma binómica a forma polar, lo primero que tengo que observar es en qué cuadrante caen los números complejos. ¿Sí? Entonces, el Z1, por ejemplo, va a ser un complejo que cae en el segundo cuadrante. Porque si por acá tengo menos 1 y por acá tengo menos 2, en el plano imaginario, el Z1 cae por acá. Esto es Z1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero poner la forma polar de Z1, ¿qué necesito? Bueno, necesito el radio y el ángulo. ¿El radio cómo se calcula? Hay que sumar los cuadrados de las componentes y todo eso va en raíz cuadrada. Entonces, si R1 es el radio de Z1, R1 va a ser menos 2 al cuadrado
más 0 al cuadrado en raíz cuadrada. Así se calcula el módulo de un número complejo que está en forma binómica. Sumo los cuadrados, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, todo en raíz cuadrada. ¿Sí? Aprovecho este ejemplo para decir algo en lo que suelen confundirse mucho y está bueno aclarar. La parte imaginaria de un número complejo es lo que acompaña al i. No todo es, no, la parte imaginaria no es todo el término. No, la parte imaginaria es el número que acompaña a la unidad imaginaria, ¿sí? Esta es la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, para calcular el módulo, como decíamos, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Si acá hacen el cálculo, esto les va a dar 2. O sea, ya tengo el radio del Z1. ¿Qué me falta para tener la forma polar del Z1? El ángulo. ¿Y cómo encuentro el ángulo? Bueno, para el ejemplo es fácil, porque como el Z1 cae en el semieje negativo real, el ángulo es exactamente pi. Por lo tanto, θ1, el ángulo es pi. Si no cayera ahí y cayera por acá, bueno, tienen que ir a mirar el video 2 de cómo encontrar el ángulo de acuerdo al cuadrante en el que cae el número complejo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, θ1 vale pi. Bueno, entonces ya tengo el radio, tengo el ángulo, y entonces puedo tener la forma polar del número complejo Z1. Entonces así, Z1 va a ser, ¿quién? El radio, que ya dijimos que es 2, por, acá va a ir coseno del ángulo, que es pi, más i seno del ángulo, que es pi. Ya está la forma polar del número complejo Z1. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar la forma polar del número complejo Z2. Cuando recién tenga la forma polar del número complejo Z2, voy a poder aplicar el teorema porque recién ahí voy a tener los dos números complejos en forma polar. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el radio del Z2. De nuevo, ¿cuál va a ser el radio del Z2? Tengo que sumar la parte real al cuadrado a la parte imaginaria al cuadrado y tomar raíz cuadrada. En este caso va a ser 0 al cuadrado más 1 al cuadrado en raíz cuadrada. Esto da 1. Ya tengo el radio del Z2. ¿Qué me hace falta para tener la forma polar del Z2? El ángulo. Entonces, para ver cuál va a ser el ángulo del Z2, tengo que ver en qué cuadrante cae para ver cómo calcularlo. Entonces, Z2 consta solamente de i. I está por acá. Por lo tanto, el Z2 cae por acá. ¿Sí? Ahora, si el Z2 cae por acá, está cayendo en el primer cuadrante. Fíjense, si cae justo sobre el eje real, el eje imaginario positivo, desde el eje real positivo, ¿cuánto voy a tener? Pi sobre 2. Es un caso fácil, pero de nuevo, si el Z2 cayera por acá en el primer cuadrante, tienen que ir al video anterior donde explica cómo encontrar el ángulo si cayera en el primer cuadrante. ¿Sí? Este es un caso fácil porque da la casualidad de que cae justo sobre el eje imaginario positivo. Entonces así, el Z2, el θ2, el ángulo del Z2 es pi sobre 2. Ya tengo el radio y tengo el ángulo, por lo tanto tengo la forma polar del complejo Z2. Entonces así, Z2, ¿quién va a ser? El radio, que es 1, ponerlo no es lo mismo porque es 1, y después voy a tener coseno del ángulo, que es pi sobre 2, más i seno del ángulo, que es pi sobre 2. Ya tengo la forma polar del complejo Z2. Y ya tenía la forma polar del complejo Z1. Por lo tanto, recién ahora estoy en condiciones de aplicar el teorema para calcular el producto. ¿Está bien? Entonces, ahora, por teorema,
ahora por teorema 1, el producto Z1 por Z2, según el teorema, ¿quién es? Hacer el producto cuando los tengo en forma compleja, en forma polar, equivale a hacer primero el producto de los radios. ¿Quiénes son los radios acá? 1, el R2, y 2, el R1. Por lo tanto, acá tengo que hacer 2 por 1. Y después acá adentro, ¿qué va? El teorema dice que va coseno de la suma de los ángulos. Bueno, el ángulo del Z1 es pi y el ángulo del Z2 es pi sobre 2. Por lo tanto, lo que va acá adentro es pi más pi sobre 2. ¿Sí? Y acá va a ir, según el teorema, y seno de pi más pi sobre 2, de lo mismo. Entonces ya tengo prácticamente la expresión que representa el producto. Lo único que tengo que hacer acá son los cálculos, que acá tengo 2 por 1, 2, y acá lo que me va a quedar es, tengo que hacer la suma de pi y pi sobre 2. Bueno, pi, si hacen las cuentas, pi más pi sobre 2 es 3pi sobre 2. Entonces lo que queda acá es 3pi sobre 2 más i seno de 3pi sobre 2. Fíjense que ya tengo el producto del Z1 y del Z2 en forma polar. Esta es la forma polar del producto. ¿Qué pasa si yo quiero el producto pero en forma binómica? Bueno, hacen exactamente lo que dijimos en el comentario de recién. Multiplican esto acá y esto acá, hacen las cuentas y obtienen la forma binómica del producto. Es decir, este es el producto en forma polar. Si yo sigo haciendo las cuentas, así como dije acá, distribuir el 2 y calcular lo que vale el coseno y el seno de 3pi sobre 2, a lo que voy a llegar es que esto es menos 2i. ¿Sí? Que si ustedes lo escriben de forma más prolija, esto les va a dar 0 más i por menos 2. Este es el mismo número que representa el producto de Z1 por Z2, pero esta vez está en forma binómica. ¿Sí? Entonces, acá las expresiones para Z1 y Z2 son simples. Uno podría haber hecho el producto en forma binómica y aparece el resultado automático en forma binómica, pero cuando la expresión muchas veces no es tan sencilla, uno lo primero que tiene que hacer es buscar la forma polar de cada número complejo, y una vez que uno tiene la forma polar de cada número complejo, lo que uno hace es utilizar el teorema que me dice cómo calcular el producto cuando los dos están en forma polar. ¿Está bien? Bueno, entonces así es como más o menos se trabaja para usar ese teorema. Primer paso, buscar forma polar de los dos números y después aplicar. Bueno, vamos ahora a ver qué otra utilidad se le puede dar a este teorema que acabamos de ver recién, pero cuando uno quiere calcular potencias de números complejos. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá cómo se calculan las potencias. Las potencias de números complejos. Acá es una n. Bueno, entonces para ver el tema de las... Digamos, ¿por qué va a resultar ser importante esto de las potencias? Bueno, por un lado, desde un punto de vista calculatorio, va a ser interesante saber cómo calcular la potencia de un número complejo. ¿Sí? Pero por otro lado, la utilidad que va a tener este asunto de las potencias es que va a ser clave para resolver ecuaciones complejas que involucran potencias. Eso va a venir dado por lo que se va a llamar el teorema de las raíces. ¿Sí? Entonces, para poder entender adecuadamente el teorema de las raíces, hay que comprender primero
qué es una potencia de un número complejo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una potencia de número complejo. ¿Sí? Entonces vamos a poner definición de lo que es una potencia de un número complejo. Entonces, sea, vamos a poner acá sea z, número complejo. Número complejo. Vamos a poner de la siguiente forma. Si n es entero positivo, se define z a la n como z a la n va a ser más o menos lo que uno espera que sea z a la n, como cuando uno calculaba la potencia de un número real. Multiplicar ese número n veces. Es decir, hacer z por z por z n veces. ¿Sí? Esto cuando n representa un entero positivo. Solamente para ese caso. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular z a la 0? Bueno, es exactamente lo mismo que pasa en el caso real. Pero tengo que tener cuidado de que el número complejo sea distinto de 0. Es decir, si z es distinto de 0, z a la 0 se define como z a la 0 igual 1. Siempre y cuando z sea distinto de 0. ¿Sí? Y después, ¿qué caso nos falta? Cubrir. Bueno, cuando la potencia de la cual yo quiero calcular el número complejo sea un entero negativo. ¿Sí? Entonces, también para este caso voy a necesitar que el número complejo, la base, sea distinta de 0. ¿Sí? Si z es distinto de 0 y n esta vez es un entero negativo, en este caso z a la n se define como z a la n va a ser calcular la potencia menos n. Recuerden que como n es un entero negativo, menos n es un entero positivo. ¿Está bien? Entonces, z a la n va a ser calcular la potencia de un entero positivo, que esta vez es menos n, del inverso del complejo z. ¿Se entiende? Y esto uno ya sabe cómo calcularlo. ¿Por qué? Lo que tengo acá abajo del menos n, este es el inverso, z a la menos 1, es un número complejo. Y yo ya sé, de acá para atrás, calcular la potencia de un entero positivo de un número complejo. Bueno, la potencia ahora es menos n, que es un entero positivo, porque n es un entero negativo. Por lo tanto, esto tiene sentido. ¿Se entiende? Esto es calcular la potencia de un entero positivo, que va a ser menos n, del inverso de z. ¿Se entiende? Entonces, ya esto abarca todas las potencias que podemos calcular con un entero de un número complejo. Si el número complejo es cualquiera y el entero es un entero positivo, lo calculo multiplicando la cantidad de veces que me dice el entero el número complejo. Si el número entero es distinto de 0, z a la 0 se define como 1. Y si yo quiero calcular la potencia de un entero, con un entero negativo de un complejo, el complejo tiene que ser distinto de 0 y se define de esta forma. ¿Sí? Ahí quedan abarcados todos los casos. En cualquiera de los casos, el número z a la n es un complejo otra vez y se llama la potencia enésima del complejo z. Entonces, como notación, podemos poner que el número z a la n se llama potencia
enésima de z. ¿Sí? Como observación. Bueno, entonces este es el primer paso para empezar a entender cómo calcular la potencia de un número complejo. Digamos, acá simplemente hemos definido qué es una potencia. Pero ahora vamos a ver cómo sacarle el jugo, por así decir, a un número complejo que está en forma polar. Digamos, acá el juego es un poco parecido al de recién. Cuando el número complejo está en forma polar, yo voy a poder decir algo más de la potencia de ese número complejo. ¿Sí? Entonces, para ver cómo va a ser esa potencia cuando está en forma polar, vamos a suponer que tenemos un complejo en forma polar. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo el número z en forma polar de la forma r por el coseno de teta más i seno de teta. Ahí está en forma polar el número z. ¿Sí? Entonces yo quisiera ver ahora, por ejemplo, cómo calcular la potencia 2 de ese número complejo. ¿No? Yo quiero calcular quién es, digamos, z al cuadrado. Bueno, lo primero que puedo hacer para ver quién es z al cuadrado es aplicar la definición de potencia con entero positivo de un número complejo, que es esta que tenemos acá. Por calcular z a la 2 es multiplicar 2 veces el número z. Es decir, z al cuadrado es hacer z por z. Esto es por definición. ¿Sí? Ahora, ¿quién es z? Bueno, z, la forma polar es esta que está acá. Entonces, la forma polar, pongo la forma polar que tiene r por el coseno del ángulo más i seno del ángulo por otra vez z, es decir, la misma expresión, r coseno del ángulo más i seno del ángulo. ¿Qué podré hacer ahora para poder continuar con el cálculo? Bueno, lo único que tengo a mano es el teorema del producto, porque en definitiva lo que estoy haciendo acá es el producto de dos números complejos en forma polar. ¿Sí? Entonces, si yo ahora pretendo aplicar el teorema del producto de dos números complejos, que lo tenemos por acá, teorema 1, esto me dice que yo tengo que multiplicar los radios y poner acá en la forma polar la suma de los ángulos. Bueno, como acá tengo el mismo número, o sea, z1 es igual a z2 en el teorema, lo que yo puedo hacer acá usando el teorema 1 con, si ustedes quieren, R1 igual R2 igual R y θ1 igual θ2 igual θ, lo que yo voy a tener es lo siguiente, tengo que multiplicar según el teorema radio con radio, como el radio es el mismo, tengo radio al cuadrado, R al cuadrado. Y después lo que voy a tener acá adentro, ¿qué es? Bueno, el teorema dice que yo tengo que sumar los ángulos. ¿Sí? Entonces, según el teorema, voy a tener acá coseno de θ más θ, más i seno de θ más θ. ¿Sí? Si continúo con el cálculo, esto es r al cuadrado coseno de 2θ más i seno de 2θ. ¿Sí? Entonces, ahí tengo el producto final. Es decir, acá tengo el resultado de la potencia 2 del número complejo z cuando esté expresado en forma polar. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo quiero, por ejemplo, calcular la potencia tercera del número complejo z? ¿Qué pasa ahora si yo quiero calcular z al cubo, más concretamente? Bueno,
Si yo quiero calcular z al cubo, de nuevo, otra vez, ¿qué hago? Aplico la definición de potencia con entero positivo para un número complejo. Es decir, z al cubo es z por z por z. Esa es la definición de potencia 3 para número complejo. Bueno, pero yo acá, por propiedades de asociatividad, podría asociar esto que está acá, que ya lo tengo calculado. Entonces, de nuevo, otra vez por el teorema 1, ¿esto a qué va a ser igual? El z tiene su forma polar. Y el z por z, que es z al cuadrado, también tiene su forma polar, que es esta que está acá. Por lo tanto, hacer este producto es poner z, que ya sabemos quién es, r coseno del ángulo, más i seno del ángulo, por, y acá va z al cuadrado, que ya está calculado. Z al cuadrado, ¿quién es? R al cuadrado, y acá va coseno de 2θ más i seno de 2θ. ¿Bien? Y ahora estoy en condiciones de aplicar otra vez el teorema. ¿Por qué? Porque el teorema me dice que yo, en realidad acá lo voy a aplicar al teorema, acá, teorema 1. El teorema que me dice que tengo que multiplicar los radios, es decir, r por r al cuadrado, me va a dar r al cubo, y lo que tengo que poner acá adentro, ¿quién es? La suma de los ángulos. Pero esta vez, ¿qué ángulos estoy sumando? Θ y 2θ, por lo tanto acá va a ir coseno de 3θ más i seno de 3θ. ¿Se entiende? Entonces fíjense, yo quiero calcular la potencia 2 de un número complejo, que está en forma polar. ¿Qué me da eso? Elevar el radio al cuadrado, que es la misma potencia a la cual estoy queriendo calcular el número complejo, y poner acá 2 veces θ. Cuando quiero calcular la potencia 3, tengo que elevar el radio al cubo y multiplicar el ángulo por 3. Entonces esto va dando una pauta de cómo va a ser en general la potencia de un número complejo cuando considere n entero positivo. Entonces, lo que vamos a tener es una expresión general para cuando yo quiero calcular la potencia enésima con n entero positivo. Entonces, si n es entero positivo, vamos a tener que z a la n es, por un lado, por la definición, z por z n veces. Pero, por lo que acabamos de hacer recién, por el teorema 1, aplicado n veces, lo que vamos a tener es, con este proceso que veníamos mostrando acá, en general lo que va a pasar es que esto va a ser elevar el radio a la n, y acá adentro, así como cuando calculábamos la potencia 2 es multiplicar 2 veces el ángulo, y cuando calculamos la potencia 3 es multiplicar 3 veces el ángulo, cuando calculemos la potencia n con n entero positivo es multiplicar n veces el ángulo. Por lo tanto, acá lo que va a quedar es coseno de n θ más i seno de n θ. ¿Sí? Esto siempre y cuando n sea un entero positivo. ¿Sí? Ahora, esto de calcular las potencias se puede extender un poco más. Es decir, uno puede ir un poco más allá de una potencia entero positiva, por ejemplo, a una potencia entero negativa. ¿Qué pasará ahora si n es un entero negativo? Bueno, vamos a ver. Si ahora n es entero
entero negativo, ¿qué vamos a tener? ¿Qué va a pasar ahora cuando uno quiera calcular la potencia? Bueno, de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la definición de potencia cuando el entero es negativo. ¿Qué nos decía la definición cuando la potencia es negativa? Acá lo tenemos. Fíjense. Cuando la potencia es un entero negativo, la potencia se calcula de esta forma. Es decir, por definición, lo que vamos a tener es que z a la n, cuando n es un entero negativo, es calcular la potencia menos n. Recuerden que en este caso menos n es un entero positivo porque n es un entero negativo, ¿sí? Es calcular la potencia menos n del inverso del complejo z. Obviamente acá estamos suponiendo que z es distinto de 0, porque si no esto no tiene sentido, ¿sí? Bueno, pero ¿quién es z a la menos 1? Digamos, esto es lo que nos dice la definición. Ahora, si uno quiere proseguir con el cálculo, hay que hacer un par de cosas más. Por ejemplo, expresar el inverso en forma polar. Porque si yo no tengo el número, no tengo la base en forma polar, no puedo continuar con el cálculo porque lo que yo sé hasta ahora es cómo calcular una potencia de un número complejo cuando la potencia es un entero positivo, ¿sí? Pero es la potencia con un entero positivo de un número complejo en forma polar. Lo que tengo acá de base todavía no está en forma polar. Entonces, lo que tengo que hacer para poder proseguir con el cálculo es ver quién es z a la menos 1. Y en los primeros videos de este capítulo más o menos se vio cómo se puede expresar el inverso de un complejo. Bueno, por definición, ¿esto quién es? 1 sobre r coseno del ángulo más i seno del ángulo. ¿Sí? Justamente esto que está acá, que es la base de la potencia que yo quiero calcular, no tiene una forma polar. Es 1 sobre una forma polar, si ustedes quieren. Pero no es toda la expresión una forma polar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que esto tome una forma polar? Y multiplicar el conjugado arriba y abajo, que es más o menos lo que se hacía en el video 1. ¿Sí? Entonces, si multiplico arriba y abajo el conjugado, lo que me va a quedar es 1 sobre coseno del ángulo más i seno del ángulo, y acá voy a multiplicar coseno de teta menos, ¿sí? Menos, porque acá va la forma, el conjugado, menos i seno del ángulo sobre lo mismo, coseno del ángulo menos i seno del ángulo, ¿sí? Esto es 1. Fíjense que esto que está acá es 1, no altera la ecuación, porque estoy multiplicando algo que no modifica nada. Pero, ¿cuál es el sentido de hacer esto? Que cuando yo multiplique acá los denominadores, esto me da exactamente 1, porque fíjense que multiplicar esto con esto es la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Y eso es coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces lo que me queda acá va a ser 1 sobre r, lo de abajo es 1 y arriba queda exactamente el conjugado de z, coseno del ángulo menos i seno del ángulo. ¿Sí? Entonces ahora recién esto tiene una forma polar que antes no tenía. Porque ¿de dónde parto yo? Yo parto de 1 sobre esto, que no tiene una forma polar. Pero esto, usando lo de los conjugados, descubro que tiene
esta forma, que sí es una forma polar. ¿Sí? Por lo tanto, este z a la menos 1 lo voy a poner acá adentro para poder proseguir con el cálculo. ¿Sí? Entonces déjenme poner acá doble estrella y vamos a seguir en la hoja que sigue. Y acá vamos a poner, usando esta expresión de z a la menos 1 en doble estrella, nos queda lo siguiente. Nos queda, digamos, voy a insertar esta expresión acá. ¿Sí? Nos va a quedar que z a la n va a ser ¿quién? Va a ser poner 1 sobre r coseno del ángulo menos i seno del ángulo, todo esto elevado a la menos n. Recuerden que estamos en el caso en el que n es un entero negativo, por lo tanto menos n es un entero positivo. ¿Sí? Es decir, acá menos n es entero positivo. ¿Sí? Y esto va a ser clave de observar de que menos n es un entero positivo, porque para poder proseguir con el cálculo acá, yo necesito usar algo que sé, algo que conozco. ¿Y qué es lo que conozco? Y conozco cómo calcular hasta ahora una potencia de una forma polar cuando la potencia es un entero positivo. Bueno, acá tengo un entero positivo, que es menos n, y abajo, acá de base, tengo algo que es casi una forma polar. Casi. ¿Por qué casi? Porque acá tengo un menos que divide la parte, está entre la parte imaginaria y la parte real. Bueno, pero yo puedo hacer algo para que esto quede de una forma polar, si ustedes quieren, más prolija. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a usar el hecho de que la función coseno es una función par y la función seno es una función impar. ¿Sí? Entonces, usando que el coseno de teta es igual al coseno de menos teta, porque el coseno es una función par, y que el seno menos el seno de teta es igual al seno de menos teta, porque la función seno es una función impar, vamos a tener la siguiente expresión, que z a la n va a ser 1 sobre r por, acá va a quedar, en lugar de coseno de teta, coseno de menos teta. Ahora van a ver por qué va a tener sentido hacer esto. Coseno de menos teta más, porque acá este menos que tengo acá lo voy a meter para adentro. Cuando meta este menos para adentro, este menos con seno de teta, por esto que está acá, se va a convertir en seno de menos teta. Por lo tanto voy a tener más y seno de menos teta. Todo esto elevado a la menos n. ¿Sí? Entonces, acá sí tenemos una potencia positiva, una potencia con un entero positivo que es menos n, y acá abajo en la base tenemos un número complejo perfectamente expresado en forma polar. Y uno sabe cómo calcular una potencia con un entero positivo de una forma polar. Por lo que acabamos de ver recién, por lo anterior, ¿qué vamos a tener? Que esto, fíjense, lo anterior lo hicimos en la hoja anterior, acá, si n es un entero positivo, vimos que hacer z a la n es elevar el radio a la n y acá hacer coseno de n el ángulo más i seno de n el ángulo. Bueno, acá el radio es 1 sobre r. Por lo tanto, acá lo que voy a tener es 1 sobre r a la n, eso va a ser
esto acá a la menos n, porque estoy con este entero positivo. Y acá lo que me va a quedar, ¿quién es? Coseno de, tengo que multiplicar el entero positivo, que en este caso es menos n, por el ángulo, que es menos teta. O sea, voy a tener menos n por menos teta, más i por el seno de menos n por menos teta. ¿Sí? Haciendo los cálculos, acá me va a quedar lo siguiente. Fíjense, acá tengo 1 sobre r a la menos n. Cuando suba para arriba, va a quedar r a la n, este que está acá. Y acá, haciendo la regla de los signos, lo que va a quedar es coseno de n teta más i seno de n teta. ¿Sí? Fíjense que este caso es con el entero negativo. Pero si yo considero entero negativo, la expresión que queda es exactamente igual a la del entero positivo. Es decir, si yo agarro un n, digamos, ¿qué se ha hecho acá? Si yo agarro un n entero positivo y tengo la forma polar del número complejo, calcular la potencia de ese número complejo queda de esta forma. R a la n, coseno de n teta, más i seno de n teta. Cuando el entero es un entero negativo, queda igual. Hacer z a la n es hacer r a la n por coseno de n teta más i seno de n teta. O sea, sea positivo o sea negativo el entero, calcular la potencia con ese entero negativo o positivo de la forma polar de un número complejo queda de esta forma. Esto que hemos hecho acá es casi la demostración de un teorema muy importante que se llama el teorema de Moivre. Entonces, todo esto que hemos hecho acá va a quedar resumido en el siguiente teorema, que es el teorema de Moivre. Entonces, teorema, así tenemos el siguiente teorema. Entonces, teorema, y acá vamos a poner el nombre, se llama teorema de Moivre. Nos dice lo siguiente, que si n es un entero arbitrario, fíjense que puede ser un entero positivo o negativo, es un número entero arbitrario, entonces se tiene lo siguiente, que elevar a la potencia enésima, siendo n entero negativo o positivo, r coseno del ángulo más i seno del ángulo, es lo mismo que elevar el radio a la n y multiplicar el ángulo por el n, ¿sí? Coseno de n teta más i seno de n teta. ¿Sí? Entonces, este es uno de los teoremas más importantes que tiene el capítulo de números complejos y que permite, este teorema, por un lado, calcular la potencia enésima de un número complejo, siendo el n un entero cualquiera. Y otra de las utilidades que va a tener va a ser para cuando el entero n va a ser un entero positivo. Cuando el entero n sea un entero positivo, esto va a ser determinante para deducir el teorema más importante que viene, que es el teorema de las raíces. Y con ese teorema uno va a tener la herramienta fundamental para poder resolver ecuaciones complejas que involucren potencias. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de cómo utilizar el teorema de Moivre. Supongamos que tenemos el número complejo menos 1 más i raíz de 3. ¿Sí?
Bueno, entonces yo quisiera calcular la potencia 12 de este número complejo. Bueno, si yo intento multiplicar, digamos, por definición eso es multiplicar 12 veces el número complejo z, que está, como ustedes pueden observar, en forma binómica. Si yo me pongo a hacer esos cálculos, eso es prácticamente complicado y largo de hacer. No es muy práctico calcular z a la 12 con la definición y con la forma binómica. Entonces, acá es donde el teorema de Moivre demuestra que puede ser muy útil, porque yo podría hacer los cálculos mucho más fáciles siempre y cuando yo tenga el número complejo en forma polar, cosa que por ahora no la tengo, porque lo tengo en forma binómica, no polar. Entonces, si yo quiero ayudarme con el teorema de Moivre a calcular la potencia 12 de este número complejo que está en forma binómica, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar la forma polar del número complejo. ¿Sí? Si no tengo la forma polar, no puedo hacer ningún cálculo usando el teorema de Moivre. ¿Sí? Entonces, el primer paso, como siempre, es encontrar la forma polar. ¿Cómo encuentro la forma polar? Bueno, por el video anterior, uno tiene que fijarse en qué cuadrante cae el número. Si este es el eje imaginario y este es el eje real, ¿sí? Entonces tengo que ubicar este número complejo en el plano complejo. Entonces tengo menos 1, y después tengo raíz de 3, acá, para la parte imaginaria. Entonces el número complejo claramente cae en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces por acá tengo el número complejo z. El ángulo es este que está acá. Y yo necesito el ángulo y necesito también el radio. El radio es más fácil de calcular porque tengo que sumar la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, tomar la raíz cuadrada y ya está. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo calculo el ángulo según el video de cómo encontrar el ángulo cuando uno tiene la parte de la forma binómica? Bueno, lo que yo tengo que hacer es calcular este ángulo que está acá y a pi, que es toda la vuelta esta, restarle la medida de ese ángulo. ¿Sí? Es decir, si esto vale alfa, mi ángulo va a ser pi, porque hasta acá tengo pi, menos ese ángulo que está acá. Entonces todo se reduce a encontrar el alfa. ¿Y quién es el alfa? Bueno, si uso la tangente, acá, esto es esto sobre esto, la tangente del ángulo, va a ser el valor absoluto de esto sobre el valor absoluto de esto, es decir, raíz de 3 sobre 1. Por lo tanto, el ángulo alfa es arcotangente de raíz de 3. Y eso, si ustedes lo calculan en radianes, les va a dar pi sobre 3. Por lo tanto, el ángulo va a ser pi menos pi sobre 3. ¿Sí? Y haciendo los cálculos, esto les va a dar 2 pi sobre 3. Ya tengo el ángulo. ¿Qué me falta para la forma polar del número complejo z? El radio. El radio o módulo. Entonces, el radio, ¿quién va a ser? Sumar los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Y todo esto en raíz cuadrada. Bueno, acá haciendo los cálculos, ¿qué les va a dar? Les va a dar 4 más 1, acá les va a dar 3 más 1, 4 en raíz cuadrada, 2. Entonces ya está, tengo el radio, tengo el ángulo y entonces tengo la forma polar. Entonces, por lo tanto, la forma polar, así, la forma polar, va a ser ¿quién? Z
igual el radio, que ya descubrimos que es 2, por coseno del ángulo, que es 2pi sobre 3, más i seno de 2pi sobre 3. Ya tengo la forma polar del número complejo y yo quiero calcular la potencia 12 del número complejo. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer, ahora que tengo todos los ingredientes del teorema de Moivre, es elevar el radio a la 12, en este caso, porque mi n es 12, y multiplicar el ángulo, que en este caso es 2pi sobre 3, por 12. Entonces, por teorema de Moivre, de Moivre, tenemos lo siguiente, que z a la 12, gracias a la forma polar, va a ser el radio, que es 2 elevado a la 12, ¿sí? Y acá voy a tener coseno de n, que es 12, recuerden que el n en el teorema de Moivre es 12, 12 por el ángulo, que es 2pi sobre 3, más i seno de lo mismo, 12, 2pi sobre 3. Entonces, ya está aplicado el teorema de Moivre. Lo único que tengo que hacer ahora es tratar de ver si puedo simplificar los cálculos, ¿sí? Entonces, esto me va a dar 2 a la 12. Acá simplificando va a quedar 12 sobre 3, 4, por 2, 8. Acá queda 8pi más i seno de 8pi. Y tengo que calcular esto. 2 a la 12, si ustedes hacen el cálculo, les da 4096. Y acá lo que les va a quedar es coseno de 8pi, que es 1. Y acá coseno de todo múltiplo entero de pi es seno de todo múltiplo entero de pi es 0. Así que acá tengo i 0. Por lo tanto, esto les da 4096. Es decir, prácticamente calcular la potencia 12 del número complejo z es, en este caso, elevar a la 12 el radio, ¿sí? Porque el cálculo de lo que quedó acá adentro fue relativamente fácil. Entonces, esta es una de las utilidades que tiene el teorema de Moivre. Cuando uno tiene el número complejo en forma polar, tomar la potencia, ya sea entera positiva o entera negativa, equivale a elevar el radio a ese número y multiplicar ese número, que es la potencia, por el ángulo. La otra aplicación importante que va a tener este teorema de Moivre, más la primera observación que hicimos cuando empezamos la clase, es derivar el teorema de las raíces, ¿sí? Y el teorema de las raíces va a ser la herramienta fundamental que va a permitir resolver ecuaciones complejas que involucran potencias. Entonces eso lo vamos a ver en el próximo video.